Bienvenidos a Green Hills en línea. Soy el pastor Martín López y me alegro de que esté con nosotros hoy. La vida está llena de muchas dificultades, dolor, de interrogantes, muchísimos interrogantes. Y no sé exactamente con qué usted está luchando ahora mismo en su vida o qué interrogantes tiene en su mente hoy. Pero sabemos de que Dios es lo suficientemente grande como para manejar cualquier cosa que usted esté enfrentando en su camino. Entonces, por esa razón es que nos estamos reuniendo para orar y para llevar nuestras cargas a los pies de Cristo Jesús, porque Él tiene el control. Así es que vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día y te damos gracias por la oportunidad que nos das de unirnos, Señor, y presentar nuestras necesidades, Señor, nuestras peticiones ante tu presencia, Señor. Pedimos, Señor, de que este momento sea de mucho gozo, de mucho alivio a nuestros corazones, a nuestras almas, y que por sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Adoremos entonces, hermanos, al Señor en 3 idiomas como la iglesia que somos. Sing with us, church. Nothing can separate us from God's love. Nothing can separate. Even if I ran away, your love never fails. I know I still make mistakes, but you have new mercies for me every day. Your love never fails. Stay the same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. The wind is strong and the water's deep. I'm not alone here in these open seas, 'cause your love never fails. Is far too wide. I never thought I'd reach the other side, but your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. Oceans rage, I don't have to be afraid, 'cause I know that you love me. Your love never fails. All things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. Lord, you make all things work together for my good. You stay the same.
tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Más fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas caídas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas caídas. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas caídas.
steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet not I, but through Christ. Dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend. Valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. Day by day, I know He will renew, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. We want to take some time now to pray. Would you join me in prayer? God, we know that we are weak and sinful. We're overwhelmed by everyday life under normal circumstances, but especially now in a global pandemic.
but we also know that you are strong and holy. Nothing catches you off guard or is out of your control. So we put all our confidence and our trust in you. Thank you, Lord Jesus Christ, for overcoming sin and death and bringing us into new life with you. While we face trouble and pain right now, we look to you and we say, yet not I, but through Christ in me. And we look forward to the day when all trouble and all pain and all sin will be gone for good. As an act of worship and trust in you, we give our tithes and offerings to you today, trusting that you are in control. Take these gifts and use them for your kingdom, and use us as living sacrifices, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Hey kids, Mr. Kurt here again, and today in the sermon we're going to be talking about a man who suffered for a long time. And suffering is when you go through something that you don't like or something that is hard, and nobody likes suffering. It's not something that anybody wants to go through. But there are a couple things that I want to tell you about suffering. The first one is that suffering is real. Everybody goes through suffering at some point in their life, and it's not something that anybody likes, and it's not something that is a punishment or that you get because you did something. Suffering just happens sometimes. The second thing I want to tell you about suffering is that no matter what, God sees you while you're suffering, and He's with you. He cares, and He loves us, and He's always there to help us through it. And finally, I want to talk to you about what you should do when you're going through suffering. The first thing is you need to pray, and you need to talk to God about it and let Him know what's going on and how you're feeling about it. And the second thing you need to do when you're going through suffering is to talk to your parents about it. Let them know and let them help you with it. Because a lot of times parents can help you if they know that you're going through suffering. So it's really important that you talk to them about it. Looking forward to seeing you guys again in person. Love you guys, and I'll be praying for you. Buenos días, hermanos y amigos. Espero que usted se haya unido con nosotros para elevar estas alabanzas al único Dios que las merece. Porque solo el Señor Jesucristo pudo darnos perdón de nuestros pecados, pudo darnos salvación de esta muerte eterna. Y al pensar quién es Dios para nosotros, no podemos dejar de lado sus atributos. Hemos visto ya que Él está presente en medio de nuestras tribulaciones. Hemos visto que Él está presente en medio de esas tribulaciones y tiene el poder para sostenernos en medio de esos problemas. También vimos que la semana pasada que Él conoce todas nuestras necesidades y por lo cual nosotros no necesitamos de estar ansiosos por nada. Esta mañana estaremos viendo cómo Dios trabaja en medio de nuestro sufrimiento. Y para muchas personas esta palabra no tiene cabida en su vocabulario. ¿Por qué? Porque está relacionada con el dolor físico y con el dolor espiritual. Pero la Biblia tiene mucho que decir acerca del sufrimiento y cómo las personas pueden dar gloria al Señor en medio de él. Le voy a pedir que busque por favor en sus Biblias el Evangelio de Juan y vamos a centrarnos en el capítulo 9, versículos del 1 al 11. Juan 9, versículos del 1 al 11. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana, un episodio de que el Señor tiene con un hombre ciego. Y espero que esté listo con la palabra del Señor. Juan 9, del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues, se levantó y regresó viendo.
Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, le decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Hermanos, en el pueblo judío había una creencia que si una persona sufría era porque sus padres habían pecado o esa misma persona había pecado. Eso lo vemos en toda la forma de pensar en el pueblo judío, pero también a nivel general. Vemos ese argumento también en el libro de Job, cuando los amigos de Job le dicen que él está sufriendo porque él tenía un pecado y no lo había confesado. O sea que ellos le decían en palabras sencillas, si estás sufriendo es porque has pecado. Dicho de otra forma es que toda acción tiene una causa y un efecto. Y los discípulos también tenían esa forma de pensar. Ellos le preguntan al Señor si ese es un castigo de Dios porque sus padres habían pecado o porque Él había pecado, o sea, el ciego había pecado. Pero Jesús nos enseña que esta es la verdadera realidad. O sea que el pecado afecta a toda la creación. El pecado afecta a toda la creación. Y esa es la realidad del mundo hoy. La acción de Adán y de Eva en el huerto del Edén tuvo una causa. ¿Y cuál era esa causa? Que ellos querían ser como Dios. Y esa causa produjo un efecto, el pecado. El pecado el cual conduce a la muerte. El pecado ha sido heredado por todas las personas y es por esa razón que todos sufrimos. Todos hemos heredado de Adán y Eva el pecado que produce muerte y toda la creación por ende fue contaminada con el efecto del pecado. Pero esta regla, a pesar de que es una regla de que así es como nosotros estamos en pecado, no puede aplicarse completamente a todo aspecto de la vida humana. ¿Por qué? Porque a pesar de que heredamos el pecado por medio de Adán y de Eva, todos somos responsables de nuestros propios pecados. Nosotros no podemos echarle la culpa de nuestros pecados a Adán y a Eva porque ellos fueron los primeros que pecaron. Nuestros pecados, nosotros somos responsables de ellos. Vean lo que dice Ezequiel, capítulo 18, donde Dios le dice al pueblo de Israel esto. Ezequiel 18, del 2 al 3, dice así: ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. En lenguaje actual, este versículo significa que los padres comían las uvas agrias y a los hijos se les destemplaban los dientes. O sea, que los padres estaban cometiendo el pecado y los hijos pagaban por las consecuencias. Ese era el proverbio, el dicho que ellos tenían. Y Dios les está diciendo que jamás volverán a usar ese proverbio en Israel. Pero lo triste es de que todos estos días nosotros podemos ver que esa enseñanza aún existe en muchos círculos, no solamente en el mundo, sino que también en círculos cristianos. Esto se conoce como las maldiciones generacionales. No sé si usted ha escuchado de esto, maldiciones generacionales. Muchos cristianos se preguntan si sus sufrimientos son causa de algún pecado que han cometido ellos o sus propios padres, o aún más sus ancestros.
Creen que ellos están cargando con los pecados de sus ancestros y esto llega a producir en ellos un sentido de vergüenza, un sentido de culpa, un sentido de dolor que no se va. Y vemos cristianos que no comparten sus pruebas por esa razón. Ellos no comparten sus experiencias, sus dolores, sus necesidades con los demás hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren que los hermanos piensen, que toda la iglesia piensen que ellos están recibiendo una reprensión del Señor por su pecado o el de sus tatarabuelos. Y esto en realidad causa muchos problemas, hermanos, en sus vidas, porque los llena de dudas sobre su fe. Y esto puede llevar a pensar de que Dios no ha perdonado sus pecados. Y tratan de buscar las formas en cómo ellos pueden subsanar ese pecado, cómo pueden pedir perdón por esos pecados. Y comienzan a hacer cadenas de oraciones pidiendo pecados por aquellos que ya han muerto. Yo no sé si usted se ha sentido así. No sé en realidad si usted tiene su enfoque de lo que es el perdón, de lo que es el pecado, de lo que es Dios. Si su enfoque está en la causa, de dónde proviene su sufrimiento. Pero Jesús nos enseña el enfoque correcto que debemos de tener acerca del sufrimiento. O sea que Jesús cambia nuestro enfoque de la causa del sufrimiento al propósito del sufrimiento. Jesús cambia nuestro enfoque. Él nos dice, no se enfoquen en cuál es la causa del sufrimiento. Enfóquense en el propósito del sufrimiento. Vean la respuesta de Jesús a los discípulos en el versículo 3. Jesús respondió, ni éste pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta declaración tiene que haber sacudido las convicciones, los fundamentos de los discípulos. ¿Cómo puede ser que este hombre nació ciego con el fin de que Dios pudiera mostrar su obra en él? ¿Cómo puede ser posible? ¿Puede Dios hacer eso? ¿Puede Dios ser tan cruel? Pero lo que Jesús está diciendo es que Dios utiliza nuestro sufrimiento para que Él sea glorificado. Esto probablemente causa cierta incomodidad en muchas personas. Para algunas personas esto podría no encajar en su visión de Dios, porque tal vez ellos han sido adoctrinados en lo que es el evangelio de la prosperidad. Que Dios no quiere que nadie sufra, que quiere Dios proteger a sus hijos del dolor y darles abundancia de riquezas, abundancia de gozo, de que si ellos se mantienen con fe en todas las promesas del Señor, el Señor les va a proveer protección del dolor. Y que si las personas en realidad están sufriendo es porque ellos no han depositado su fe en el Señor. El problema con esta forma de pensar es que pone verdaderamente al ser humano en el centro de todo. Y esto es lo que se conoce como humanismo. O sea, de que el propósito de toda la creación, el propósito de que Dios haya hecho todo, es para que nosotros lo disfrutemos. El centro de todo no es Dios, sino que el ser humano. Pero en la Biblia encontramos de que verdaderamente Dios es el centro y propósito de todo el universo, que nosotros fuimos creados para adorarle, para alabarle, para darle toda la honra y la gloria que solamente Él se merece. Y muchas personas tienen problemas para aceptar esta verdad bíblica. ¿Cómo puede ser posible que Dios permita entonces que suframos para que Él sea glorificado? ¿No nos creó Él para que disfrutemos todo lo creado? ¿No fue lo que le dijo a Adán y a Eva? Y a veces incluso citamos versículos como Jeremías 29:11, donde dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y pensamos de que esa promesa es para nosotros, para disfrutarlo en este mundo. Cuando ese plan es para dar un futuro y una esperanza,
es aquel futuro y esperanza que están en Cristo Jesús, en la vida eterna que tenemos con Él. Pero pensamos que Dios nunca permitiría que nosotros suframos en esta tierra. Pero escuche esto. Esta es la realidad de que toda persona merece el castigo de Dios, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en este capítulo 9 de Juan vemos algo diferente. Jesús aclara, Él tiene claro y aclara que Dios está utilizando el efecto del pecado, que es el sufrimiento, el dolor, las enfermedades, las discapacidades, la pérdida. Todo eso lo está usando de tal manera que sirva al final para un propósito más grande. Y ese propósito es demostrar su gracia, su soberanía, su santidad, todos sus atributos. Vea, la gracia de Dios es revelada al no darnos lo que nosotros merecemos. Porque nosotros lo que verdaderamente merecemos es el castigo eterno. Pero Dios en su gracia, en misericordia, Él no nos da lo que merecemos. Al contrario, en su soberanía, que es revelada al obrar conforme a su santa y perfecta voluntad en nuestras vidas, Él nos da salvación. Él nos da sanidad, pero una sanidad que es eterna. Ahora, estas son verdades que están dirigidas a nuestra mente, a nuestro intelecto. Pero también, a pesar de eso, nosotros necesitamos verdades que hablen a nuestro corazón. Porque a pesar de que podamos entender estas verdades en nuestra mente, el dolor y el sufrimiento aún están presentes en nuestras vidas. Nosotros seguimos sufriendo. Y al menos de que nosotros no entendamos, no experimentemos lo que está sucediendo, entonces nosotros no vamos a poder entonces tener la capacidad de ver a Dios realmente como es el amor de Él. Recuerdo una anécdota sobre un muchacho, un joven pastor, fue invitado a esta convención de pastores. Y uno de los conferencistas que habría de predicar después del almuerzo se enfermó y no pudo llegar. Entonces el director de la conferencia se acercó a este joven pastor y le dijo, mire hermano, necesito que usted predique esta tarde después del almuerzo. Y el joven pastor entró en pánico, entró en esa ansiedad. Dice, ¿pero qué voy a hacer? No traje un sermón preparado. ¿Qué puedo hacer? Dígame usted. Y el pastor, el director de la convención le dijo, confíe en el Señor. Tenga confianza en el Señor. Confíe en el Señor. Bueno, el muchacho comenzó a preocuparse y se fue a una de las oficinas del edificio donde iba a ser la convención y orando y pensando, de repente mira una Biblia en el escritorio y toma la Biblia y comienza a buscar pasajes y de repente encuentra en la Biblia ciertas notas que eran de un sermón. Y viene el muchacho, el pastor, y empieza a revisar las notas y dice, este es un sermón. Voy a predicar este sermón. Y efectivamente llegó el almuerzo y él predicó el sermón después del almuerzo y fue un sermón que impactó a todos los conferencistas y todos después del sermón estaban felicitándolo. Y una vez que terminó, el director de la conferencia se acercó con él, pero no con una cara de satisfacción, sino que con una cara de disgusto. Y le dice al joven pastor, ese sermón que usted predicó es el sermón que yo tenía preparado y lo tenía en mi escritorio en la oficina. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ese sermón es el que iba a predicar yo en la noche. Y la respuesta del joven pastor le dice al pastor que estaba dirigiendo la conferencia, confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Podemos ver entonces que hasta que nosotros no experimentamos el dolor o lo que otras personas experimentan, no podemos entender lo que ellos están pasando. Y de la misma forma, ya que Dios
tiene el control absoluto sobre todo lo bueno y lo malo en nuestras vidas, podemos tener la certeza que su gracia y poder se harán evidentes en nuestras vidas para que veamos su plan perfecto. Dios sigue trabajando en y a través de nuestras vidas. Y otro, hermanos, aspecto del propósito de por qué sufrimos es para que podamos ministrar mejor a los demás también. Tal vez este pastor le estaba diciendo, confía en el Señor a este muchacho. Pero tal vez este pastor nunca había pasado por esta situación. Él tal vez no entendía lo que era estar en esa situación. Y de la misma forma, Dios quiere que nosotros experimentemos el sufrimiento en nuestras vidas para poder entender el sufrimiento de los demás y así dar testimonio del poder que Jesús tiene sobre el pecado y sus efectos en nosotros. Incluso en nuestra historia en Juan 9, el ciego que fue sanado proclamó a toda la comunidad que fue sanado por Jesús, que fue Jesús quien lo sanó. Y una vez que él experimentó esta sanidad, él dio crédito al Señor Jesús sin haberlo conocido. Y esa fue la oportunidad que el hombre tuvo para testificar, para evangelizar al mismo cuerpo de fariseos, los líderes religiosos de Jerusalén. Así que cuando usted esté experimentando sufrimiento, ¿qué debe de pensar usted? Piense en cómo Dios quiere que usted use ese sufrimiento con un propósito de ministrar a otras personas también. Y a menudo escucho hablar que es muy fácil hablar del sufrimiento de los demás cuando no se está experimentando personalmente. Y eso es lo que vimos en esta ilustración. Y yo estoy personalmente de acuerdo en eso. Hasta que nosotros no pasamos el sufrimiento, vamos a entender lo que otras personas están pasando. Solo la persona que está experimentando el dolor sabe cómo se siente el dolor, la angustia. Por esa razón, necesitamos entender que Jesús cargó nuestro sufrimiento. Jesús cargó nuestro sufrimiento. Él llevó nuestro sufrimiento. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 38. Vemos aquí el Señor que está en el jardín de Getsemaní. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Su alma estaba afligida, estaba angustiado. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba llevando nuestro pecado, nuestra culpa, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Jesús llevó nuestro sufrimiento, cargó con nuestro sufrimiento. Y Él no solo lo conoce porque Él lo sintió. Jesús comprende el profundo dolor, la angustia, el rechazo y el abandono. Y podemos ver eso en el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos del 3 al 4. Isaías 53, del 3 al 4, nos dice esto. Vea lo que dice. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Vea, al leer este pasaje, podemos ver claramente cómo Dios tenía preparado de que Jesús llevara
nuestro sufrimiento. El Dios amoroso, Dios nos ha amado desde la eternidad. Y por amor es que mandó a su Hijo. Jesús conoce y llevó nuestro sufrimiento. Pero, vea, no nos podemos detener solamente en que Él conoce y haya llevado nuestro sufrimiento. Porque eso no es lo único de lo que Jesús fue y es capaz de hacer. Jesús terminará con todo nuestro sufrimiento. Jesús terminará con todo nuestro sufrimiento. Podemos identificarnos con el sufrimiento de los demás y así mostrar amor y preocupación genuinos. Sí, pero solo Jesús mismo experimentó el sufrimiento que cada uno de nosotros debía experimentar. Él tomó nuestro lugar para llevar en su cuerpo el dolor del castigo que estaba preparado para usted y para mí. Y debido a que Jesús lo experimentó, Él lo venció en la cruz para que al venir por su iglesia ya no tengamos que sufrir más. Hermanos y hermanas, sabemos cómo termina esta historia del sufrimiento del ser humano en esta tierra. Sabemos nosotros que el Señor nos da la esperanza, nos ha dado esa promesa. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 5. Puede buscar en su Biblia Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 5, donde dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras, estas promesas son fieles y verdaderas, hermanos. Y por más dolorosa que sea la vida en este lado del cielo, sabemos que no puede compararse con la vida eterna y la gloria que experimentaremos en el cielo con Cristo Jesús para siempre. Sí, para siempre. Vivimos ahora en medio del dolor, pero Jesús ha conquistado el pecado y nos ha dado vida y el poder para soportar el sufrimiento, a pesar de que aún no experimentamos su plenitud hasta que Él regrese de nuevo. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Esa es la promesa que tenemos, que el Señor nos ha dado. Así que en esta mañana, mi oración es que usted pueda depositar toda su fe, toda su esperanza en medio del sufrimiento en aquel, el único, que le puede dar paz y le puede dar gozo. Dios está trabajando en y a través de usted. De la misma forma que trabajó en y a través de este ciego. Tenga siempre presente que su sufrimiento tiene el propósito de dar gloria a nuestro Señor y Salvador. Y al darle gloria al Señor, a su Señor, a mi Señor, a nuestro Salvador, usted encontrará gozo, usted encontrará paz, usted encontrará plenitud. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas, por la esperanza que tenemos, Señor, a través del sacrificio que tu Hijo Jesucristo llevó en la cruz, Señor. Padre Celestial, pedimos, Señor, por todas las personas que ahorita están experimentando dolor,
experimentando ansiedad, experimentando depresión, Señor, experimentando, Señor, angustia. Padre Celestial, pedimos de que esta palabra llegue a su mente, a su intelecto, pero también a su corazón, y puedan ellos, Señor, ver a tu Hijo, levantar su vista, clamar a tu Hijo, Señor, para así que como el ciego pueda dar testimonio de tu poder, de tu amor, de tu salvación, ellos también puedan experimentarlo y a la vez experimentar tu paz, experimentar tu gozo, experimentar, Señor, lo que nada ni nadie en este mundo nos puede dar. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia el corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. 할렐루야 난 자유를 얻었네 할렐루야 죽음은 힘을 얻네 모든 탓을 끊으신 구원의 이름 찬양 주 예수 내 산 소망 할렐루야 난 자유를 얻었네 할렐루야 죽음은 힘을 얻네 모든 탓을 끊으신 구원의 이름 찬양 주 예수 내 산 소망. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory.
Hola, gracias por acompañarnos en este servicio de adoración de la iglesia Green Hills. Mi nombre es Octavio Esqueda, soy uno de los ancianos de la iglesia. Quiero darle la bienvenida y también apoyarlo en oración, reconocer que estamos en estos tiempos difíciles, son momentos complicados, pero también reconocemos que Dios es soberano, Dios es bueno y está presente con nosotros. Entonces, sabemos que está pasando por momentos complicados. No sabemos los detalles, pero Dios lo sabe y queremos orar por usted, queremos ponernos a su disposición. Por favor, comuníquese a esta dirección de correo electrónico contacto@thechurch.life y uno de los ancianos o pastores lo contactará a usted para orar, escucharlo, saber cómo podemos servirle. Reconozca que no está solo, Dios está presente y la comunidad de creyentes también lo apoya. Acompáñenos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres soberano, tú estás en control de todas las circunstancias. En estos tiempos difíciles venimos ante ti, pedimos tu ayuda. Bendice por favor a los que están escuchando este mensaje, estas palabras, pero también que la luz de Cristo resplandezca en todos nosotros, en esta semana, en estos días y durante estas circunstancias. Gracias porque tú eres cercano y tienes control de todo y nos cuidas. En el nombre de Jesús, amén.